Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda Luis de Jesús y de inmediato les invito a revisar, como de costumbre, nuestra pregunta del día. Ahí la tienen, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con Colombia, uno de nuestros temas, de hecho. Personal de salud en ese país protesta para denunciar al gobierno de Iván Duque la falta de equipo de protección y los ataques a su labor en medio de la pandemia del COVID-19. Nuestra pregunta es, si el gobierno de Iván Duque no cuida a los médicos, ¿quién entonces cuidará a los enfermos? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter, @LuisTelesur. El presidente Donald Trump informó este lunes que firmará un decreto ejecutivo para suspender temporalmente la inmigración hacia Estados Unidos en medio del aumento de los contagios por el nuevo coronavirus en ese país. Mientras tanto, la pandemia ha tocado ya las cárceles del estado de Ohio y las cifras en todo el país se acercan peligrosamente a los 800,000 casos positivos. Este es nuestro primer tema del día. El mandatario estadounidense argumentó que la orden ejecutiva que restringirá la inmigración busca proteger los empleos de ciudadanos estadounidenses, así como también evitar la propagación del virus en el país. Una medida que algunos opinan llega un poco tarde, pues Estados Unidos es la nación con más contagios en todo el mundo, debido en gran medida a que no se adoptaron las medidas preventivas en tiempo oportuno. Según la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos tiene 788.920 casos y más de 43,000 fallecidos a causa del COVID-19. Para ampliar la información desde ese país norteamericano, Washington, nuestro corresponsal, Jorge Estoso, nuestro corresponsal en Washington, tiene la información. Adelante, Jorge. Muchas gracias. Mientras las cifras de la pandemia siguen en aumento, ya superaron los 800,000 los casos de contagiados probados y ya la cifra de muertos se acerca a 45,000. En por lo menos 6 estados del país les están cortando el sueldo a los médicos en las salas de emergencia. Así justificado porque, como son hospitales privados, cuyo objetivo es el fin de lucro, consideran de que han dejado de hacer operaciones, cirugías, y es allí donde se hacen la mayor cantidad de las ganancias del dinero. Por lo tanto, han decidido entonces empezar a recortar, ya sea horarios al personal de las salas de emergencia, ya sea hasta el 40% los sueldos, y eso hace que en algunos de los casos, algunas de estas asociaciones de estos médicos de emergencia han hecho una declaración en donde dice que se corre el riesgo de que hasta puedan llegar a cerrar algunas salas de emergencia en el país en el medio de una pandemia. Por otro lado, el presidente Trump anunció mediante Twitter que está suspendiendo parcialmente o temporalmente la inmigración a los Estados Unidos, justificando esa medida como su preocupación tanto por la salud, dice que es el enemigo invisible, como llama al coronavirus, como también por los trabajos de los estadounidenses. Dice que tiene que defender los trabajos de los afroamericanos y los latinos, justamente luego de una ola récord de inmigración. Inmediatamente los republicanos del Congreso le salieron a criticar la decisión y dijeron que en realidad solamente es una medida para distraer la atención de su manejo de la pandemia y que en realidad no ayuda nada en el combate al coronavirus, sino que lo calificaron como el jefe máximo de los xenófobos, de así una característica que lo vienen acusando desde hace tiempo. Y también el impacto económico que todo esto está teniendo, como la gente permanece en sus hogares, pese a que en 3 estados, estamos hablando de Minnesota, estamos hablando de Carolina del Sur y de Georgia, se va a abrir parcialmente la economía en los próximos días contra todas las indicaciones y las recomendaciones médicas, pero como por lo menos el 90% del país sigue en sus casas, no consume, no hay producción, no hay consumo del caso del petróleo de los Estados Unidos. Por segundo día entonces el precio del petróleo sigue en caída libre en territorio negativo y hoy arrastró también por segundo día
consecutivo a la bolsa de valores, que en mucha medida es como el presidente Donald Trump ha atado su éxito económico al crecimiento de la bolsa, con lo que significa que todo esto le cae muy mal para sus aspiraciones para la reelección. Volvemos contigo. Gracias, Jorge, por ese reporte. Mientras tanto, en Estados Unidos son varias las reacciones al pronunciamiento del presidente Trump sobre la suspensión de la inmigración. Por ejemplo, el líder de la Liga de Congresistas Latinos, Joaquín Castro, afirmó que esta acción no solo es un intento de distraer la atención del fracaso de Trump a la hora de frenar el brote de coronavirus y de salvar vidas, sino también es una movida autoritaria para aprovecharse de una crisis para avanzar con su agenda de anti-inmigración. Mientras tanto, el abogado Charles Scott, especializado en migración, adelantó que la justicia determinará que la orden de Donald Trump es completamente ilegal. Ahora, cerca de unos 1.900 casos de coronavirus se han confirmado en una cárcel del estado de Ohio. Alrededor del 75% de los privados de libertad en la prisión de Marion, al norte de la ciudad de Columbus, se encuentran infectados con el virus, al igual que 109 integrantes del personal que labora en las instalaciones. Frente a esa situación, las autoridades realizan pruebas masivas de despistajes en la institución carcelaria. El gobernador de Ohio, Mike DeWine, recomendó la excarcelación de al menos 300 reos para evitar la propagación de la COVID-19. El estado de Ohio tiene un total de 12.919 casos positivos. El 20% de ellos corresponde precisamente a la población carcelaria, según el Departamento de Corrección y Rehabilitación. Momento de repasar nuestra pregunta del día. En Colombia, el personal de salud protesta para denunciar al gobierno de Iván Duque la falta de equipo de protección y los ataques a su labor en medio de la pandemia del COVID-19. Si el gobierno no cuida a los médicos, ¿quién entonces cuidará de los enfermos? Esa es nuestra pregunta para hoy. Participe de ella. La consigue en Twitter, @LuisTelesur, nuestro usuario. Momento de una pausa, pero antes nuestra imagen del día de hoy nos lleva hasta la República Checa. Miembros de una compañía de circo contemporáneo se presentan para entretener a los residentes locales en Praga, una iniciativa para entretener a personas en esa ciudad capital durante la cuarentena. Con esta imagen hacemos una pausa, ya regresamos. Estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. Una coalición de partidos de oposición al gobierno brasileño acusó al presidente Jair Bolsonaro de participar en actos contra la democracia y la Constitución, luego que el mandatario amenazara con intervenir militarmente al Poder Judicial y al Legislativo. Ampliamos en nuestro segundo tema del día. 9 partidos de oposición rechazaron en su informe la actitud del presidente brasileño contra el Poder Judicial y los poderes legislativos. A la denuncia se suman movimientos y frentes unificando estrategias para abrir un proceso judicial contra Bolsonaro. El mandatario promueve el fin de la cuarentena y una intervención militar para cerrar el Congreso y la Corte Suprema. Además, la postura de condena de los partidos se suma al repudio manifestado por el presidente de la Cámara de Diputados del Congreso, Rodrigo Maya, quien condenó cualquier acto que reivindique a la dictadura militar que gobernó el país entre 1964 y 1983. La declaración del legislador responde a una concentración animada por el presidente en la que abogó por una intervención militar del órgano legislativo. Maya además ha dicho que Brasil debe luchar contra el COVID-19 y contra el virus del autoritarismo. Nuestro corresponsal Nacho Lemus tiene la información desde la ciudad de Sao Paulo. Adelante, Nacho. Saludos. Sin duda, el tema principal, que es la crisis por coronavirus en Brasil, se entrelaza con la crisis institucional que vive el país. Hay 9 partidos que presentarán ante la Corte Suprema una notificación crimen contra Jair Bolsonaro. No se trata de una denuncia, sino una notificación, porque es un proceso que han determinado como estrategia para retirarlo con mayor velocidad
del cargo al presidente brasileño tras su participación durante el último fin de semana en una manifestación que se realizó frente a un cuartel del ejército en Brasilia y pedía la instalación del acto institucional número 5, un artículo de la dictadura militar que prevé el cierre del Congreso y la Corte Suprema. En estos actos, además, los manifestantes se oponen a la realización de cuarentenas de aislamiento social, tal como también pide el presidente brasileño como medida de enfrentamiento al coronavirus, a pesar de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, también de los diversos gobiernos estaduales de Brasil y también del propio Ministerio de Salud. Por otra parte, Jair Bolsonaro durante el acto se mostró tosiendo, generando una nueva aglomeración contra toda recomendación por parte de organismos de salud. En ese sentido, se han manifestado al menos 20 de los 27 gobernadores de Brasil, por un lado repudiando esta manifestación en la que aparece Jair Bolsonaro, pero especialmente en defensa de la democracia brasileña contra este intento de avance sobre el resto de los poderes, de cierre del poder legislativo y poder judicial por iniciativa del presidente Jair Bolsonaro y estos manifestantes. Por otro lado, también han mostrado su apoyo al presidente de la Cámara de los Diputados, Rodrigo Maia, y al presidente del Senado brasileño, Rodrigo Alcolumbre. Para cerrar, entonces, hay que recordar que hay algunos procesos de impeachment ya instalados en el Congreso brasileño a la espera de una apertura por parte de Rodrigo Maia, el presidente de la Cámara de los Diputados, y ahora se suman estos pedidos por parte de sectores de oposición que también prevén la realización de actos virtuales con presencia del expresidente Lula da Silva, el candidato a la presidencia Ciro Gómez y también Marina Silva, candidatos que son opositores y sectores opositores, pero que de manera inédita se juntarán en defensa de la democracia contra las iniciativas de Jair Bolsonaro para cerrar el Congreso, la Corte Suprema y los ataques contra los gobernadores. Estudios. Gracias, Nacho, por ese reporte. Ahora bien, mientras tanto, los gobernadores de 20 estados han firmado una carta en defensa de la democracia en respuesta a los ataques de Jair Bolsonaro. Carta abierta a la sociedad brasileña en defensa de la democracia, los gobernadores manifiestan completo apoyo al Senado y a la Cámara de Diputados, amenazados directamente por el presidente Jair Bolsonaro, quien ha solicitado una intervención militar contra el poder legislativo. Asimismo, los representantes regionales consideran necesaria la orientación de la ciencia en medio de la pandemia y el asesoramiento de países que la han superado. Sobre la disputa entre la salud de la ciudadanía y la economía, sostienen que ambas son necesarias y pueden defenderse en distintos momentos. Reiteran los gobernadores que la salud de los brasileños debe estar por encima de cualquier interés político. Y a medida que el brote de coronavirus sigue cobrando vidas en Brasil, los fallecidos están siendo sepultados en fosas comunes. El caso más reciente ocurrió en el cementerio de Taruma, de la ciudad de Manaus. Hasta la fecha, los datos oficiales se registran 185 muertes en la capital del estado Amazonas por el COVID-19. Y a la inestabilidad política en Brasil también se suma la crisis pandémica que hasta el momento ha dejado miles de personas contagiadas por el COVID-19 en territorio del gigante suramericano. Datos oficiales en Brasil dan cuenta de 40.814 casos de COVID-19, además de 22.991 recuperados y 25.088 muertos, o 2.588 muertos, debo decir, por coronavirus. Hablamos ahora de otros temas que también son noticia. Para ello revisamos las cuentas de nuestros corresponsales. Paola Dragnik en Twitter: nuevos exámenes para descartar casos positivos de coronavirus en cárcel de Puente Alto en Santiago de Chile. Escuchemos. Por sexta vez, Sergio Mico, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, visita el penal de Puente Alto, donde ya hay confirmados 150 casos de coronavirus. Y justamente en estos momentos se están realizando nuevos exámenes para ir descartando los nuevos contagios y así hacer los aislamientos necesarios. Sergio Mico informó además que hay condiciones dentro del penal que no se han cumplido, como por ejemplo el hecho de que todavía no hay un médico que esté a cargo de ese centro penitenciario que ya está enfrentando un brote de coronavirus.
Información también desde Argentina. El gobierno de Alberto Fernández se encamina a prolongar en los próximos días la cuarentena que finalizaría en su tercera etapa este domingo 26. Se extiende la ayuda social y a las empresas para que puedan pagar salarios. La Argentina cumplió en el día de ayer un mes de cuarentena dispuesta por el gobierno de Alberto Fernández y se apresta a extender este periodo de cuidados que tiene que ver con el aislamiento social y además con medidas que atiendan a la situación de pobreza en la República Argentina. Para ello el gobierno ha implementado una serie de planes disponibles para aquellos de menores recursos o que están sin trabajo. Estos planes de gobierno que Alberto Fernández ha instaurado para los próximos tiempos implican una millonaria inversión en dineros del Estado. Por eso se espera que en las próximas horas, siguiendo el consejo de gobernadores y también de expertos en el tema, esta cuarentena se extienda por un tiempo más. Juan Carlos Bartolota, Telesur, Buenos Aires. Tenemos ahora información desde México. Eduardo Martínez. Avanza la contingencia epidemiológica en México. Decretan autoridades la fase 3. A partir de este martes 21 de abril, la fase 3 de la contingencia epidemiológica se ha puesto en marcha por parte de las autoridades sanitarias en México. Serán reforzadas todas las medidas que ya se han venido aplicando en las etapas anteriores. Sin embargo, ya es de manera más preocupante lo que se espera en cuanto al número de contagios y también a las personas que pudieran necesitar ser hospitalizadas o que pudieran ya llegar a estados críticos por este coronavirus SARS-CoV-2 o por haber desarrollado esta enfermedad conocida como COVID-19. En este contexto también se han dicho bastantes informaciones alrededor del tema del coronavirus. Sobre todo, por ejemplo, puedo decirles que el canciller mexicano el día de hoy dijo que son más de 300 los mexicanos que han muerto en Estados Unidos como consecuencia de esta enfermedad COVID-19 y que el gobierno mexicano cuenta con cerca de 14 millones de dólares para poder repatriar los cuerpos si así lo solicitan las familias. La mitad de esos mexicanos que han fallecido del otro lado de la frontera son originarios del estado de Puebla y con los recursos que ya se han destinado ahora se podría apoyar a 5.500 familias si así requieren que sus seres queridos regresen a tierra mexicana. Así la situación en cuanto al coronavirus, donde además la medida más importante para mitigar los contagios continúa siendo quedarse en casa, una situación muy compleja para una importante porción de la población mexicana que vive del sector informal y donde también la movilidad es necesaria porque tienen que buscar el sustento para sus familias si tomamos en cuenta que más del 40% de la población vive en condiciones de pobreza. Pasamos ahora a nuestro tema en desarrollo. Se genera en Colombia. Personal de la salud realizó hoy un plantón para exigir mejores condiciones de protección y contratación para atender la pandemia de la COVID-19. Desde Bogotá, Hernán Tovar tiene el reporte. Adelante, Hernán. Luis de Jesús, un saludo para usted y para toda la teleaudiencia que nos ve en este momento a través de las pantallas de Telesur. Y sí, efectivamente, pues esta mañana se realizó otro plantón del sector salud. Ellos exigen del gobierno no solo medidas de protección para enfrentar los posibles contagios que lleguen a los hospitales y clínicas públicas, sobre todo del país, sino mejoras salariales y mejoras en su contratación. Muchos, a partir de la Ley 100, no tienen vacaciones, no tienen primas legales, no tienen acceso a estos beneficios. Por eso le exigen al gobierno que haga lo posible para que puedan ser mejor remunerados y cambien sus contratos. A muchos de ellos se les deben sus salarios hasta de 2 y 3 meses. Así que por esto se presentan estos plantones, no solo en ese sentido, sino también porque están enfrentando una pandemia invisible, una pandemia que no se ve ya en lo que va corrido de este aislamiento obligatorio y de la cuarentena y desde que se haya conocido el primer caso en Colombia y según el Instituto Nacional de Salud son por lo menos 160 el personal de salud contagiado
con el COVID-19 y hasta el momento se presentan 4 muertes de médicos por el COVID-19. Esta es la situación en Colombia en relación a las manifestaciones y las protestas que han hecho el personal de salud en Colombia. Hernán, que agrava precisamente el panorama por el COVID-19 y la lucha que llevan los médicos y los profesionales de la salud para atender a los infectados por el COVID-19. Gracias, Hernán, por ese reporte. Hasta la próxima. Precisamente sobre este tema en nuestra pregunta del día. Vamos a revisarla. Repasamos nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. En Colombia, el personal de salud protesta para denunciar al gobierno de Iván Duque la falta de equipo de protección y los ataques a su labor en medio de la pandemia del COVID-19. Si el gobierno no cuida a los médicos, ¿quién entonces cuidará a los enfermos? Vamos a ver las respuestas de nuestros seguidores. Iniciamos con Miguel Abolaño. En mi país, Colombia, hay plata para sofisticados uniformes y armamentos para el SMAT, para reprimir y masacrar al pueblo, pero para el personal de salud que salvan vidas humanas no hay plata para su dotación de seguridad. Solo Dios y los milagros cuidarán de los enfermos, dice Miguel Abolaño. Lamentable ese panorama. Vamos a ver qué dice Yautal Altán. Colombia y su pueblo están a la deriva porque no son causa de interés del sátrapa Duque, más enfocado en proteger bandas paramilitares y de narcotráfico. Duque supuestamente sabe todo lo que ocurre en Venezuela, mientras en su país las personas con COVID caen como moscas. Así con estas respuestas hemos llegado al final de esta edición de Temas del Día. Antes, nuestro video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos cómo la pandemia de COVID-19 ha traído consigo una gran cantidad de consecuencias. Por ejemplo, el Instituto Guttmacher señala que reducir los servicios de abortos seguros en países de bajo ingreso resultaría precisamente en 28.000 muertes maternas. Con un material sobre este tema nos despedimos. Hasta la próxima.